Investigan participación de uno de los jugadores en balacera que dejó un muerto y 2 heridos durante partido de fútbol amateur en Buin. Fiestas al atardecer se convierten en un dolor de cabeza en Reñaca. Festejos se salen de control por el excesivo consumo de alcohol. Ingeniería, medicina y derecho, las carreras más demandadas por los postulantes a la educación superior. Los puntajes nacionales optaron por las universidades tradicionales. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. 14 balas recibió en su cuerpo el hombre que fue acribillado. Esto era un partido de fútbol en Buin. Hasta el momento se acreditó que se usaron al menos 2 armas de fuego. Todo habría comenzado por un penal mal cobrado. Era un domingo familiar de deporte, pero que terminó en balacera. El arquero estaba jugando un partido y creo que todo empezó por un penal más cobrado. Y ahí le empezaron a gritar cuestiones entre la misma barra del arquero. Según el testigo, eso habría generado primero una pelea y luego los disparos. Al término del partido, el arquero decidió, pescó el bolso, sacó las pistolas y todo y empezó a quemar ropa. Era la segunda fecha del torneo de verano organizada por el Club Unión San Jorge del sector de El Cerrillo en Buin. Estaban jugando Nueva Estrella de La Pintana con Defensor Las Flores de La Granja. En la gradería estaban sus hinchadas, además del público local que disfrutaba del campeonato, hasta que comenzó la pelea. Primero golpe, sacaron la pistola y pegaron cachazo en la cabeza. Dejaron un inconsciente en el suelo y ahí lo empezaron a rematar, a quemar ropa. Muchas ráfagas como de metralleta. Sentimos los balazos, ¿no? Y nada más, pues después vimos a la gente arrancando. Un auto blanco corría hacia allá, a todos lados. Pero... O sea, los que dispararon se arrancaron. Claro, o sea, vinieron a tirar al caballero, creo. ¿A dónde? Aquí, por ese callejón por adentro. Según los testigos, al interior de ese auto iba herido a bala Marcelo Paillaqueo Fuentes, de 42 años. Los ocupantes del auto lo abandonaron en un callejón. Caminando llegó a la casa de la señora Elsa. 102 balazos en el callejón fuerte y una gritería de niños, de jóvenes, y viene justo la puerta de afuera estaba abierta, llega dentro y se sienta y un niño grita y grita y grita que el tío... Marcelo Paillaqueo fue como público al campeonato junto a su sobrino de 10 años para apoyar a su equipo Defensor Las Flores. Y salgo para allá y lo veo sentado ahí, pues le pregunto yo, ¿qué te pasó? Me balearon, me decía, nada más. ¿Y él después cómo se va? Después el niño chico, que era un niño como de 10 años, lo toma de la cintura y otro amigo y lo echan a un auto y se van. ¿Quién o quiénes son los ocupantes del vehículo que trasladaron primero a Paillaqueo? ¿Quiénes lo llevan en este auto negro hasta el hospital de Buin y luego lo abandonan? Se están investigando diversas hipótesis con respecto a los orígenes de esta riña. Sin embargo, en esta habrían participado más personas que las lesionadas. Quien fallece es una persona que recibe diversos impactos de bala. De acuerdo a lo que ha establecido el hospital en este momento, preliminarmente serían 14 impactos de bala. Violencia descontrolada que dejó 2 heridos y un fallecido. Todo en una zona donde los vecinos de Linderos no están acostumbrados. Ensuciaron nuestro pequeño pueblo, po. Este Cerrillo era una zona rural, tranquilidad total. Nosotros quedamos muy asustados, muy sorprendidos. Acá nunca había pasado una cosa como esa. Se produjo la balacera y todos salieron arrancando por todos lados. Aquí los autos corrían de una manera impresionante. A mí lo que más me impresionó eran los niños que corrían, nosotros estábamos asustados por eso. Y las personas adentro, que estaban, sí, en las casas, se metían en las casas. Corre. Ven. Mientras los niños se ocultaban en las casas, en la cancha y galería continuaba el campeonato, alterando así el sitio del suceso, lugar donde llegó Carabineros para encontrar los restos de las balas disparadas. Hasta el momento se logró establecer que se usaron al menos 2 armas.
Y durante el fin de semana, un presunto abuso sexual y un homicidio se registraron al interior del Parque O'Higgins. Dos hechos policiales que han cuestionado la seguridad del recinto e incluso podrían obligar a la instalación de detectores de metales. Con 3 puñaladas, este hombre de nacionalidad peruana, identificado como Josué Espinosa, le provocó la muerte al joven Ignacio Aceitón. De inmediato fue detenido por personas que la tarde del domingo visitaban el Parque O'Higgins. Hoy enfrentó a la justicia y fue formalizado por homicidio. Desde el punto de vista del derecho penal, quien consume alcohol o drogas no está exento de responsabilidad penal. El propio imputado se pone en una situación de obrar sin control de sus actos y eso no está reconocido por el derecho penal y por nuestra ley como una causal de eximenta responsabilidad penal. Al asesinato del domingo se suma un intento de violación el día sábado. Hechos policiales que han inquietado a los vecinos del sector, quienes han constatado un deterioro en la seguridad. Que haya más vigilancia, que el parque es muy grande y no tiene vigilancia. Falta carabineros, falta personal que le dé seguridad al parque, que uno pueda entrar allí a recrearse y que esté más seguro. Antes no era tan peligroso, pero ahora está peligroso. Hay muchos asaltos, mucho robo de autos. Toda la gente que entra son de otro lado, no son de acá del barrio. La gente del barrio no va al parque, por lo mismo. Con sus 80 hectáreas, el Parque O'Higgins es uno de los principales pulmones verdes de la capital. Los fines de semana recibe a más de 4.000 personas y en cada jornada hay una verdadera disputa por ocupar la zona de quinchos y parrillas, donde además se bebe alcohol sin ningún tipo de control. Requerimos un apoyo mayor, tanto de carabineros y también de la propia ciudadanía. Nosotros no queremos empezar a cobrar por el parque. Este parque fue destinado a la ciudad para su uso gratuito por la familia Cauciño hace muchos años. Nosotros, ya está cerrado el parque, pero aquí claramente hay que tomar otras medidas. Estamos revisando nosotros controles aleatorios de carabineros, estamos viendo detector de metales en los ingresos. Es complejo, tenemos que evaluarlo. Aquí tiene que primar el criterio, vamos a trabajar en conjunto. Efectivamente es una zona de asado, hay que llevar cuchillos, pero tenemos que trabajar respecto a un cuchillo de cocina normal a un cuchillo para poder asaltar a una persona. Hasta ahora, solo 6 carabineros por turno custodian este gigantesco lugar. Un servicio que será reforzado con policía montada y también con cámaras de video, las que serán financiadas por la organización de la carrera de autos eléctricos que el próximo 26 de enero se disputará al interior del Parque O'Higgins. Y en el Vaticano se desarrolló el encuentro privado entre el Papa Francisco y un grupo de obispos chilenos. En la reunión a la que asistió el arzobispo de Santiago, Ricardo Esati, se le informó al líder de la Iglesia Católica las medidas adoptadas tras las denuncias de abuso sexual y la renuncia masiva de obispos en mayo de 2018. Santo Padre, renuevo de la Serena. Agradecimientos del arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Esati, al Papa Francisco por la reunión de este lunes en el Vaticano. Visita a puertas cerradas a la que también asistieron otros 4 obispos de la conferencia episcopal. Fue muy cordial porque era un encuentro para nosotros, encontrarnos con el sucesor de Pedro siempre es muy importante. Cita cordial, dijo el obispo Ramos, la que fue solicitada por los representantes de la Iglesia Católica en noviembre pasado. Sacerdotes que hablaron del llamado camino recorrido, las acciones realizadas tras las denuncias de abuso sexual y las renuncias presentadas en mayo de 2018. Denuncias investigadas por la justicia donde justamente el cardenal Esati tiene la calidad de imputado por eventual encubrimiento, al igual que el obispo Santiago Silva, ambos presentes en la privada reunión. Una gran colaboración del Santo Padre, nos hizo una serie de sugerencias, comentarios, y con esto nosotros queríamos también reafirmar nuestro compromiso de comunión. Sugerencias que aún públicamente no se conocen. Tras la reunión que duró 1 hora, el Papa almorzó con los obispos chilenos. Luego de eso concluyó la visita, una que para algunos expertos fue innecesaria e insuficiente. A mí no me cabe la menor duda, y en eso sí estamos de acuerdo varios, es que efectivamente es un lobby. Es decir, hoy día la conferencia episcopal, el comité permanente de la conferencia episcopal va a ser lobby. ¿Y por qué? Porque efectivamente hoy día todavía hay varios obispos que colocaron su carta a disposición. Hay compromisos que los obispos han tomado durante estos últimos meses que son muy valiosos, pero la sociedad, las mismas víctimas se preguntan dónde están las conductas que avalan esos compromisos.
Hace 8 meses, 34 obispos presentaron su renuncia luego de reunirse con el Papa en el Vaticano. Pidieron perdón por los graves errores y omisiones en los casos de abuso sexual por parte de la Iglesia. Hay todavía muchos obispos, varios obispos que van a salir cascando de ahí de sus diócesis. Y que estos vayan a llorarles las penas no va a cambiar en nada lo que el Papa va a hacer. El secreto informe de los obispos chilenos se presentará en febrero durante la reunión de los presidentes de la conferencia episcopal. Por ahora no ha surgido ninguna declaración del Papa, tampoco alguna decisión que provoque una nueva baja a la Iglesia, algo necesario para muchas víctimas. Y Reñaca sigue siendo uno de los destinos más concurridos de Chile. Claro, hay ciertas novedades, por ejemplo, menos llegada de turistas argentinos, pero hay otras novedades, sobre todo en las llamadas fiestas Sunset, las mismas que muchas veces se descontrolan y que han hecho de carabineros o que carabineros tengan que reforzar sus servicios durante esta temporada de verano allí. Reñaca sigue indiscutidamente siendo la principal atracción de la región de Valparaíso, una playa de 1.3 kilómetros de largo, dividida en 5 sectores. La belleza de su costanera y una arena delgada y limpia la hacen una de las locaciones preferidas, distante tan solo un par de minutos al norte de Viña del Mar. Nos ha gustado mucho, muy lindo. Lo único que bueno, no nos está conveniendo mucho el cambio a los argentinos, pero la verdad estamos muy bien. Sí, agradable. Viña, dicen, encanta. Y ese encanto sigue atrayendo a los argentinos, pese a que las cifras del Servicio Regional de Turismo apuntan un 20% menos. Los números también muestran que los trasandinos que arriban están gastando más dinero o bien vienen con un mayor poder adquisitivo. En todas partes, yo creo que hay más argentinos que chilenos. Nosotros la verdad que nos divertimos mucho en el after o vamos al boliche, que es muy bueno. Está muy linda, muy amplia, el viento un poco fresco y el agua fría, pero te puedo meter. ¿Y en la noche? La noche salimos a bailar, estamos a la despedida de un amigo, nuestro amigo, de la despedida de solteros. Y mientras estos bonaerenses disfrutan del sol, otros se lanzan al surf, al body o a un juego de paletas, o simplemente a bailar bajo un sol inmisericorde, ese que buscan muchos para un bronceado perfecto. Para estos jóvenes, esto es solo la antesala. La tarde viene más movida y en algunos casos más peligrosa. Es la seguridad de estos sectores donde Carabineros ha puesto el foco, una seguridad que durante la tarde no inquieta mayormente a los turistas. Creo que es sorprendentemente bien porque no, por lo menos aquí en esta zona no se ven problemas ni de robo ni de nada. Está súper seguro, nos hemos devuelto en micro todas las noches y no nos ha pasado nada. Me parece muy seguro. No hemos tenido ningún problema, gracias a Dios. Mientras miles de turistas disfrutan de la belleza y tranquilidad de las playas de Reñaca, cientos se vuelcan a las llamadas fiestas Sunset. El atardecer, el esperado sunset, marcará el inicio de la diversión en estos dos locales que funcionan justo enfrente del sector 5 de Reñaca. Acá el alcohol, el baile y también los excesos marcarán la tónica. La fila se hace enorme y también el deseo por ingresar a estas fiestas que se inician cerca de las 6 de la tarde. Argentinos, chilenos, todos buscan un cupo. Por eso hicimos las gestiones para ingresar a uno de estos locales. En un comienzo se nos dio el visto bueno, pero finalmente se nos negó la entrada. Ya veremos cómo terminan estas fiestas. Mientras tanto, Carabineros de la Quinta Comisaría de Viña del Mar se prepara para una noche larga en el borde costero de Reñaca. No de la botella, no la basura. La ingesta de alcohol en la vía pública es lo más recurrente. Las botillerías se llenan. Aumenta el turista y el consumo de alcohol en exceso. La gente viene a vacacionar, entonces cae en esta tendencia de consumir alcohol en exceso y la verdad es que nosotros tratamos de evitar con estas rondas preventivas que circulen conductores bajo la influencia del alcohol y en definitiva que vayan a causar algún tipo de accidente. Por eso los controles de alcotest se multiplican en el sector. ¿Ya para la pega? ¿Había venido para No, viene acá una amiga. Viene a la disco ahí.
Y mientras sigue la fiscalización a conductores, discotecas y botillerías, la Armada es la encargada de patrullar la playa. Es su jurisdicción. Apenas tocan la arena, muchos huyen. Saben que beber en este sector es peligroso y una infracción a la ley de alcoholes. Es un trabajo para mitigar el consumo de alcohol y drogas en las playas de Chile y, bueno, efectuar la identificación de las personas, informarles que no pueden consumir estando en la playa. Hay, como dicen, nosotros le decimos joda, hay mucha. De los after, bastante descontrol. ¿Sí? Sí. Hay mucha presencia de carabineros, pero hay muchos jóvenes borrachos, digamos. Este joven nos recuerda que la salida de las fiestas Sunset son complicadas y al llegar ahí nos damos cuenta el porqué. Jóvenes ebrios, a algunos les cuesta seguir en pie o simplemente se caen de borrachos. El panorama se repite a medida que abandonan los locales. La tranquilidad de Reñaca se quiebra y da paso a la euforia y a los excesos. Por eso las peleas no tardan en llegar. Este joven está nervioso y ensangrentado. La jornada termina con un par de detenidos por pendencia en la vía pública. Estas fiestas son el punto negro en un verano que ha estado tranquilo. Una verdadera piedra en el zapato para las autoridades. Creo que ese es un tema que a mí en lo personal me preocupa. Yo creo que los Sunset han hecho abuso de la posibilidad que tienen ellos para funcionar como corresponde. Así ha culminado la ronda de fin de semana. Estas fiestas inquietan a la autoridad. Por eso han aumentado la cantidad de carabineros, los patrullajes de la Armada y el control de conductores. Reñaca sigue siendo un destino cotizado, predilecto para chilenos y argentinos. Mientras muchos disfrutan de sus playas, arenas, del deporte y la tranquilidad, otros tantos se entregan a la fiesta, el alcohol y los excesos. Un punto negro que ha sido imposible erradicar de uno de los principales balnearios del país. Por ser un peligro para la sociedad, quedó en prisión preventiva el hombre que atacó con un cuchillo a un médico. Esto ocurrió en un consultorio de Hualpén, en la región de Biobío. Los funcionarios pidieron mayor seguridad para un trabajo tranquilo de quienes se supone están para servir a los que necesitan ayuda. Un registro de cámaras de seguridad que fue profusamente compartido entre funcionarios de la salud. Con el cuchillo, Hugo Puelpán, de 49 años. Enfrentándolo, el joven médico general Gabriel Díaz, del Servicio de Alta Resolución SAR de Hualpén. Los dos suboficiales de carabineros, armas en mano, intentan liberar al médico. Finalmente lo logran, no sin antes herir de un disparo en el tobillo derecho al agresor. Terrible, porque a la final están solamente los guardias, entonces peligra a todos los funcionarios. Se hace uso correcto del arma conforme a lo que establece nuestro Código de Justicia Militar. Está en defensa propia o de tercero. La salud municipal de Hualpén tiene cerca de 400 funcionarios. Están impactados y exigen medidas. El municipio al menos ya tomó algunas. Exigir ya la permanencia de guardias profesionales dentro de los turnos de urgencia y durante el día, y la mejora también en las cámaras de seguridad. Se contrató a un nuevo guardia y vamos a tratar de coordinarnos con carabineros a fin de poder instalar un servicio de vigilancia y monitoreo. El mismo equipo médico amenazado por Puelpán luego debió atender su herida a bala. En el hospital Las Higueras, la Fiscalía le formalizó cargos por homicidio frustrado. El tribunal compartió los argumentos esgrimidos por nosotros en el sentido que había antecedentes suficientes para estimar que la libertad del imputado era peligrosa para la seguridad tanto de la sociedad como del propio afectado. Es decir, el herido saldrá del hospital directo a la cárcel. Agresión que es la última de una serie de hechos que afectan a los consultorios y que llevaron al gobierno a tomar medidas legislativas. En coordinación con el Ministerio de Salud, de consultorio seguro que busca endurecer efectivamente las penas en un grado. Es decir, si un homicidio tiene una pena de 5 años de cárcel, subirlo en un grado sería de 7 a 10 años. Poco, según el Colegio Médico. Nos parece que deberían ser 2, 3, 4, 10 grados. La gente que trabaja en los consultorios, médicos, enfermeras, técnicos, paramédicos, kinesiólogos, psicólogos, tienen vocación de servicio, arriesgan sus vidas hoy día. Medidas legales para enfrentar una relación entre personal médico y usuarios que crece en violencia y que el fin de semana, de no ser por 2 carabineros, podría haber terminado con la muerte de un médico contratado a honorarios.
Más libertad para los que están en la industria de la educación. Esta fue la frase, o una de las frases, con la que el presidente Sebastián Piñera defendió el proyecto de admisión justa, provocando un nuevo debate. Iniciativa que busca modificar la ley de inclusión escolar y restablecer la selección como mecanismo de admisión. Ley de inclusión escolar que podría llegar a su fin tras el anuncio de un proyecto que busca modificarla. Admisión justa es el nombre de la iniciativa que hoy vuelve a enfrentar al gobierno y a la oposición en uno de los temas más sensibles, el futuro de la educación. Este lunes fue el mismo presidente quien salió a defender los principales lineamientos de la propuesta, la que 1 busca reconocer el esfuerzo y mérito, 2 devolver a los padres su derecho a elegir, 3 permitir a los apoderados voluntariamente hacer aportes y 4, el punto más polémico, por la frase que hoy utilizó el presidente Piñera. Dar más libertad y flexibilidad para que los que están en la industria de la educación de nuestros niños y jóvenes puedan desarrollar con mayor libertad y flexibilidad sus proyectos educativos. Industria, el concepto que no gustó a la oposición, el que de inmediato encendió el debate. Cuando uno ha trabajado mucho en el mundo empresarial, la palabra industria es la primera que se te viene a la cabeza. Esto no es una industria. Este es cumplir con un mandato que la Constitución le entrega al Estado de garantizar la mejor educación para todos los niños. Esto es un derecho. Hace unos años, la ley de inclusión escolar generó un extenso debate en el Parlamento. Chile Vamos por esos días aseguraba que el futuro escolar dependía de una tómbola. Finalmente, la iniciativa se aprobó en el Congreso y terminó con el lucro, el copago y el sistema de selección. Mecanismo discriminador para la oposición, sistema injusto que no premia el mérito, respondió el oficialismo. Creer que el mérito y el esfuerzo solo existe y solo debe reconocerse en los estudiantes de los colegios particulares pagados es una tremenda injusticia social y la queremos reparar. Actualmente los alumnos acceden a los establecimientos de acuerdo a un software que a través de un algoritmo determina el colegio al que deben ir. El 60% queda en su primera opción, porcentaje que aumenta el 85% cuando consideramos las 3 primeras preferencias, cifras que para los expertos defienden el actual sistema de admisión. Y al mismo tiempo la evidencia internacional que muestra los efectos negativos de la selección académica y cómo esta aumenta la inequidad, nos parece que no justifican la reforma que está proponiendo el gobierno. Debate que ya está en el Congreso. Algunos parlamentarios de oposición a través de un comunicado rechazaron la iniciativa. Llama la atención que el gobierno esté poniendo este tema en la agenda hoy día, cuando hubo una amplia y democrática discusión nacional. Nosotros estamos disponibles a ajustes a la implementación de la ley, pero no a que se cambie el espíritu y el fondo de la ley. No da lo mismo un chiquillo que estudia todos los fines de semana para poder tener un buen rendimiento que aquel que sale a farrear o se va de fiesta todos los fines de semana. No pueden tener las mismas opciones. Proyecto de ley que vuelve a poner la educación escolar sobre la mesa, selección que encendió un nuevo debate y nuevamente por la educación. Ingeniería, Derecho y Medicina, las carreras más demandadas por los estudiantes que recientemente dieron la PSU. El primer proceso de matrícula comienza este martes hasta el jueves. Este lunes se dieron a conocer los resultados de las postulaciones universitarias y con ellos también la radiografía de cuáles son los intereses de los futuros profesionales que tendrá el país. En los últimos 3 años, las carreras más requeridas se repiten. Hay mucha postulación a las carreras más tradicionales, que también son las carreras más competitivas, las que tienen también mayor retorno económico. Según el estudio del Consejo de Rectores, este año hubo 154.366 postulantes, que entre sus prioridades reflejaron que Ingeniería, Derecho y Medicina son las carreras más demandadas. Los estudiantes toman decisiones en base a muchas variables. Una de esas, y yo creo que la más importante, es la rentabilidad futura, mejor proyectada, y esas carreras tienen mejor empleabilidad, mejor retención, las mismas instituciones imparten mejores programas y por lo tanto se vuelven muy atractivas para un grupo creciente de estudiantes. El análisis también arrojó que de los estudiantes con puntajes nacionales, la gran mayoría prefirió las casas de estudio tradicionales muy por debajo de la opción privada. Depende mucho del proyecto de la universidad. Hay universidades que son muy grandes y por lo tanto atraen más estudiantes por un tema de volumen. Otras que tienen unas características históricas que las hacen, digamos, de una categoría distinta, como son la Universidad de Chile o la Universidad Católica, la Universidad de Concepción.
en las pedagogías, además de disminuir los postulantes en relación al 2018. Según el informe, las preferencias no experimentan cambios ni nuevas apuestas en educación general básica, parvularia y diferencial. Cuando nos vamos a las pedagogías que son con mención, que son de especialidad, que son necesidades que tiene el país en términos de desarrollo científico, pedagogía en física, pedagogía en química, primero hay pocas carreras en el país, tienen pocas vacantes y también tienen pocas postulaciones. La nómina de seleccionados estará en el sitio del DEMRE desde las 23 horas de este lunes. Ahí se podrá seleccionar la universidad e ingresar los datos. Las matrículas serán desde el martes hasta el jueves, la segunda etapa desde el 18 de enero hasta el 24. Y la flamante comisión investigadora por el caso Catrillanca anunció que enviará un oficio a la ex presidenta de la República, Michelle Bachelet. Invitará a futuras sesiones a Hermes Soto y Andrés Chadwick, mientras la oposición aún debate una posible acusación constitucional en contra del jefe de gabinete. Una palabra que rondó durante toda la semana pasada. Acusación constitucional que la oposición estudia en su contra. Una posible acusación constitucional contra el ministro del Interior, Andrés Chadwick, la que de ser presentada podría culminar con su destitución. Pero esta frase generó algo de alivio en la moneda, la del diputado socialista Marcelo Chilin, quien en entrevista con La Tercera afirmó que no existen fundamentos jurídicos para acusar constitucionalmente al ministro del Interior. No queda menos que agradecer que alguien se sienta, revisa, lee y se da cuenta que aquí no hay nada nuevo. No hay una sola frase del general Victoriano que tenga algo distinto de lo que el gobierno manifestó el día 1. Pero el debate en la oposición recién comienza, porque el futuro de una eventual acusación contra Chadwick se zanjará luego del informe encargado a un equipo jurídico que establecerá precisamente si existen o no los argumentos para acusar al jefe del gabinete. La oposición no puede arriesgar el bochorno de que una nueva acusación constitucional naufrague producto de que no exista mérito para poder acusar. No se ha presentado ninguna acusación concreta, no obstante, el ministro Chadwick se encuentra profundamente debilitado para liderar una tarea fundamental para el gobierno en la Araucanía. Lo hemos dicho desde el primer día, no existe ningún argumento constitucional ni de hecho que justifique una acusación constitucional contra el ministro del Interior. Acusación constitucional aún en suspenso, mientras este lunes se constituyó la comisión investigadora por el caso Catrillanca, instancia que en su primera sesión acordó enviar un oficio a la expresidenta Michelle Bachelet. Y este contexto parte con la creación de la zona de seguridad en Pailahueque y eso partió en el gobierno de Michelle Bachelet. Tenemos que preguntarle a ella, que está en este momento en Ginebra, qué pasó por su cabeza y por qué razón ella firmó, ¿cierto?, estos oficios de la creación de esto. Lo peor que podemos hacer es tratar de empatar las responsabilidades. Aquí hay una responsabilidad directa que tiene que ver con la foto, ¿cierto?, del presidente Piñera con el general Victoriano atrás, vestido, ¿cierto?, de guerra. Bachelet no será la única requerida, porque la comisión investigadora invitará primero a la familia Catrillanca, también al ex general director de Carabineros Hermes Soto, y para la última sesión espera contar con la presencia del ministro Andrés Chadwick y del subsecretario del Interior, Rodrigo Villa. Fíjese que el año pasado se entregaron más de 5 millones de licencias médicas, un número que creció un 21% en 4 años y que preocupa por el creciente ausentismo laboral y el impacto que ello tiene en la productividad de nuestro país. Una mochila llena de papeles. Pedro lleva meses con ella en la espalda, recorriendo Santiago, haciendo trámites. Me rechazan la licencia, llevo muchas rechazadas. Tiene una extraña enfermedad en sus pulmones, no puede trabajar, pero su ISAPRE no acepta sus licencias. Eso es lo más terrible, que se cuestione todo, porque hay gente que se muere esperando que te arregle la licencia. Pedro representa a miles, tiene una enfermedad real y no tiene respuesta. Que mucha gente pide licencias que no son verdaderas y eso termina perjudicando a las personas que realmente están haciendo el uso de licencia porque las necesitan. En los últimos 4 años el uso de licencias médicas subió un 21%. Construcción y servicios concentran la mayor cantidad y se entregan principalmente los días jueves y viernes. El número de días que se pierde por ausentismo laboral producto de enfermedad de carácter común ha subido tanto por la cantidad de licencias como también por el aumento de días que cada licencia tiene. El ausentismo médico es alrededor de 4% de los días
por trabajar. Supongamos que 3 de esos son auténticos y uno es fulero. Ese solo día significaría algo como 500 millones de dólares menos de producción. El 22% de las licencias son por trastornos mentales, el 21% por problemas osteomusculares y un 15% por enfermedades respiratorias. Al aumentar mucho las licencias psiquiátricas que son de larga duración, esas licencias impactan mucho al número de ausentismo debido a que la mayoría son muy largas. Una licencia son de 30 días. Piensa que un lumbago son 3 días. Tenemos una fiscalización de aquellos médicos que pudieran usar el instrumento sin fundamento. Y hemos sancionado a la fecha una cantidad importante, cerca de 400 médicos. Pero también el llamado es a las empresas. Si uno cree que está trabajando en una empresa que trata bien a su gente, tal vez uno está menos propenso a abusar. Un buen clima, sin lugar a duda, puede contribuir en esa dimensión. Ausentismo en Chile que preocupa, que impacta a la economía y que también perjudica a quienes realmente lo necesitan. La encuentras en el teléfono, en la tele, en los autos, incluso en algunos relojes. Y eso es solo una pequeña parte. La inteligencia artificial sigue evolucionando y ganando terreno. El cine nos ha bombardeado con la idea de una inteligencia superior que domina el mundo, pero ¿es eso tan cierto? Conversamos con algunos de los especialistas más destacados del planeta, invitados al Congreso del Futuro que se hace en Chile. Hoy, estas son sus respuestas. Quizás usted se acuerda de este modelo. Veo muchas películas. Arturito es mi favorito. Es de la primera película de Star Wars. Por él entré a esta área. Por Arturito. Es un clásico. Hablando de clásicos, mire. Una de las películas que en general más ha influenciado a muchos investigadores en el área de computación, en el área de inteligencia artificial en el mundo, ha sido por lejos Odisea al espacio. Especialmente con el computador superinteligente que tenía la película a bordo de la estación espacial que se llamaba HAL 9000. El cine nos ha entregado versiones más oscuras. Mi película de ciencia ficción preferida es Ex Machina. Ciencia y ficción. La mezcla entretiene, pero la realidad va por otro camino. Uno pavimentado por científicos como estos, que compartieron sus investigaciones en el campo de la inteligencia artificial. Este campo de investigación está creciendo muy rápido. Ahora mismo hay gente diseñando chips que implementan cosas como neuronas artificiales que se comunican con otras. La inteligencia artificial evoluciona, aprende, ya derrotó a los mejores del mundo en juegos de mesa, ya pinta retratos y cuadros en tiempo récord. Y no solo eso, escuche. Esta composición musical fue hecha por un programa. Las máquinas comienzan a mostrar espejismos de creatividad. Esto está ya sobrepasando todos los límites. Ahora, si va a reemplazar totalmente o no, yo creo que es una materia de debate, pero yo creo que en la parte práctica no es tan así, digamos. Yo creo que básicamente lo que te digo al principio es una herramienta de apoyo. No creo que las máquinas dominen el mundo, no creo que ese sea su objetivo, pero los estudios han demostrado que en 50 años más vamos a trabajar junto a máquinas con inteligencia artificial. ¿Cómo va a impactar el mercado laboral? ¿Se perderán puestos de trabajo o se van a generar otros nuevos? Chile tiene que dar el ejemplo que nosotros también queremos ser parte de los que piensan el futuro, de los que construyen el futuro, de los que diseñan el futuro. El desafío del Congreso del Futuro es poder generar en Chile un centro mundial de pensamiento, de innovación. Esta fiesta de ciencias es increíble. En Inglaterra no hay cosa parecida. 7 días de exposiciones, 110 científicos, 4 premios Nobel. Son las cifras del festival de ciencias más importante de América Latina. Y esta tarde fue inaugurada oficialmente esta 8ª versión del Congreso del Futuro con la asistencia del presidente Piñera. En la sede del ex Congreso está Pamela Araya. Pamela, buenas noches.
Sí, muy buenas noches. Lo cierto es que el mandatario llegó acompañado de varios de sus ministros, entre ellos el nuevo titular de Ciencia, Tecnología, Crecimiento e Innovación, Andrés Secup. Todos ellos entonces dieron el vamos a este Congreso Futuro con su lema o con su pregunta: ¿qué especie queremos ser? Una pregunta que también respondió el presidente Sebastián Piñera y que aquí no solo hizo eso, sino que también habló de todo lo que está haciendo nuestro país por impulsar la ciencia, por cuidar el medio ambiente, por luchar con el cambio climático, pero que también tenemos varios temas pendientes. Vamos a escuchar de inmediato entonces parte de la intervención del presidente Sebastián Piñera acá en el Congreso Futuro. Tenemos que prepararnos para enfrentar esta ola de revolución científica y tecnológica que ya llegó, pero que amenaza con cada vez ser más grande, más fuerte. Y si no nos preparamos para usar la fuerza de esa ola, como hacen los surfistas, en beneficio nuestro, la ola puede terminar revolcándonos y golpeándonos contra el suelo. De ahí la importancia de tener instancias como esta, de poder realmente mirar o intentar mirar subiéndose en hombros de gigante lo que viene para prepararnos. Ahí entonces las palabras del presidente Sebastián Piñera en esta inauguración oficial del Congreso Futuro, que ustedes lo pueden seguir vía streaming, congresofuturo.cl. Pamela, muchas gracias. Buenas noches. Y el cáncer es una de las enfermedades más complejas de llevar, pero una iniciativa busca dar una mano, tener esperanza. Se trata de la quimio con Mi Simio, una idea que comenzó cuando Sophie Traeger, su creadora, estaba en su proyecto de título universitario y que busca acompañar a los niños en su quimioterapia. Una exitosa iniciativa en Chile y que hoy también está llegando a más países. A sus 5 años, Julián disfruta de sus juguetes y el tacataca, siempre acompañado de su simio Martín, tiempo de relajo que lo ayuda a olvidar un poco su enfermedad. Y es que cuando apenas tenía 1 año y medio le detectaron histiocytosis, una especie de cáncer que le produce un desorden celular, pérdida de equilibrio y motricidad. Mi hijo tenía una enfermedad rara, controlable pero rara y crónica. Es difícil explicarlo, lo que se siente. A uno le dicen quimioterapia y uno al tiro se asusta. Una situación parecida ocurre con Josefa. Hace 6 meses fue diagnosticada con leucemia y debió venirse de Concepción a Santiago para su tratamiento. Aquí la acompaña siempre su simio Matías. Josefa dejó de caminar. Al comienzo de las quimio fueron fuertes. Matías llegó cuando nosotros teníamos recién 3 semanas de diagnóstico de la Josefa, cuando al principio todo es difícil. Enfermedades complejas y que lo es aún más cuando hay que explicárselo a un niño. ¿Cómo le explicas a tu hijo de 4 años que tiene cáncer? La Josefa en ese tiempo tenía casi 4 años. Y era difícil explicarle: tú ya no puedes ir a la plaza, ya no puedes dormir con tus perros. Básicamente es bien poco lo que uno les explica. Nosotros antes a él no le explicábamos mucho. De hecho, él no sabía que se hacía quimioterapia, no conocía el nombre propiamente tal. Difícil conversación, pero que hoy parece tener una opción más amable. ¿Qué tiene el Martín, Juli? Catéter. Un catéter. ¿Y por qué tiene un catéter? Para que le pasa la fuerza. Yo tuve cáncer, ¿cierto? ¿Y se recuperó por qué? Porque le pasaron mucha agüita. Mucha agüita. Se trata de A la Quimio con Mi Simio, un proyecto de Sofía Traeger, que comenzó para su proyecto de título mientras estudiaba diseño gráfico. Inspirada en casos de cáncer en su familia, creó un peluche y un cuento, en el que este simio vive los mismos procesos de una persona con cáncer. A través del simio se explica todo esto porque también está con quimioterapia, tiene su catéter. Así que hay niños que se lo ponen porque su simio también lo tiene, genera empatía y hace que no se sientan solos durante todo el proceso. Los niños personalizan al simio con nombres, ropa y se convierte en su fiel compañero de quimioterapias. También viene acompañado de una guía educativa hacia los padres, todo certificado por oncólogos expertos en la materia. Material es bien didáctico, más acercado a los niños. El tema del catéter ahí se lo pudimos explicar. El tema de que le pasan quimioterapias igual que a Martín. En ese sentido ha sido más fácil. Al principio todos se lo hacían al mono Matías y después a ella. Y ella ya después con el tiempo comenzó a no llorar, porque al principio que la pinche no es fácil.
Entonces lloran, aunque uno le ponga la cremita, lloran igual. Tienen miedo y ahora ya la Josefa va sola. En Chile cerca de 650 niños lo tienen. El éxito ha sido tal que el simio ya se encuentra en Estados Unidos, México y Costa Rica. Una iniciativa universitaria que no deja de sorprender. Es increíble cómo uno puede aportar un grano de arena con algo tan simple como un simio, porque muchos adultos pueden decir ya un peluche, pero es muy increíble lo que genera. O sea, hay niños que han retomado el tratamiento cuando no se lo querían hacer, porque su simio también está con quimioterapia, así que ellos también se la van a hacer. Hoy Sofía se encuentra en Japón presentando su proyecto. De esa forma llegar al máximo de países posibles, para que más niños como Julián y Josefa puedan estar siempre acompañados y de la mano con su simio en este duro camino. Un grave accidente sufrió la nieta de Joaquín Maluenda, conocido como Tachuela Grande. La niña de tan solo 5 años sufrió una descarga eléctrica desde una de las casas rodantes y se mantiene en riesgo vital. Joaquina Barrera Maluenda, conocida como Jojito por sus cercanos, es la nieta más pequeña del Tachuela Grande. Este domingo sufrió una potente descarga eléctrica mientras jugaba con otros pequeños del circo en el sector Barón de Valparaíso. Fue una descarga no la habitual de 220, 110 y eso todavía la tiene con vida y eso nos tiene conforme, muy dolido a toda la familia. El golpe de corriente fue tan fuerte que se mantiene internada con riesgo vital. Se sospecha que fue expuesta directamente a una corriente eléctrica por las condiciones en las cuales llegó. Ella presenta 2 lesiones en las extremidades inferiores que podría corresponder a una electrocución por arco. El accidente ocurrió cuando la niña tomó contacto con una de las casas rodantes de su familia. Recibió una descarga de 110 volts. Lamentablemente, un conductor sufrió alguna falla del punto de vista de su aislación que hizo que se energizara las partes metálicas de esta casa rodante, que hizo que esta pequeña sufriera una descarga eléctrica. Todo lo que hizo relación con la familia circense está fuera del eje del espectáculo. Son casas rodantes como habitualmente se hacen, son casas rodantes que tienen conexión propia. Las circunstancias del accidente son materia de investigación por parte de las autoridades civiles y policiales, mientras el diagnóstico para Joaquina se mantiene de extrema gravedad. Lo que era un paseo de pesca en el río terminó como una tragedia. 2 abuelos murieron ahogados en la comuna de Purranque el pasado domingo cuando intentaron salvar a su nieto de 8 años, quien también tuvo problemas en el agua. Desde el aire este río luce tranquilo e inofensivo, pero aquí ocurrió una tragedia. Es el río de la Plata en la comuna de Purranque. Esta mujer de 54 y su marido de 48 años habían ido a pescar el pasado domingo junto a su nieto de 8 años. Cuando el niño ingresó al agua, comenzaron los problemas. Papá estaba pescando y llamó al nieto que crucen por su lado, que pesquen, y de ahí se refaló uno al otro y de ahí empezó el trueque. El menor se estaba ahogando, había caído a un peligroso pozón. Miguel Ángel Pradines, el abuelo, intentó rescatarlo, pero el hombre no pudo salir a flote. Y es ahí donde ingresa la abuela también a tratar de sacar al niño. El niño logra salir, pero ellos dos en este caso no logran salir con éxito. Ambos murieron ahogados. El niño de 8 años se llegó hasta esta casa para pedir auxilio. Yo solo quedé llorando, pidiendo auxilio. Y entonces ellos fueron a rescatarlo, pero ya estaban sin vida. Y mi hijo Chechito se los ayudó junto con los cadeneros a sacarlo a la orilla. ¿Cómo es el río en estas zonas? Vemos que hay varios pozones, ¿es como peligroso para la gente que no sepa nadar? Sí, pues, un poco hondo es ahí, pero no es tan hondo, pero para el que no sabe nadar es hondo. Miguel Ángel Pradines y Anselma Toledo en papel eran los abuelos, pero en la práctica los padres del niño que salvaron. Ellos lo criaron. Sus cuerpos fueron encontrados en el río a pocos metros del accidente y esta tarde fueron velados en su casa en Puerto Montt. El hombre fallecido era colectivero. Sus compañeros le rindieron homenaje. No tengo volado, no sé vi lo que haya pasado, que mi cuñada y mi cuñado estén muertos. No lo creo. El amor de un abuelo, ustedes saben que es tan fuerte que... pero los dos, eso es lo que yo no entendí, como un río correntoso, uno tiene que tener mucha precaución. Tragedia en la región de Los Lagos, donde 2 abuelos entregaron su vida para salvar al nieto que cuidaron como si fuera su hijo.
Y frente a la chavista Asamblea Constituyente, Nicolás Maduro presentó este lunes su plan de gobierno 2019-2025, en el que anunció, entre otras cosas, un nuevo aumento del salario mínimo para hacer frente a lo que él llama la guerra económica contra Venezuela. El mandatario prometió mano dura contra la traición y se refirió a la detención momentánea del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. O como el show de ayer, contando con la cooperación corrupta y traidora de un grupo de funcionarios del SEBIN. Fue en medio de la cuenta pública 2018 y la presentación del Plan de la Patria 2019-2025 que Nicolás Maduro se refirió a la detención durante este domingo del presidente de la opositora Asamblea Nacional, Juan Guaidó, por parte de funcionarios del Servicio de Inteligencia. Ah, qué casualidad, una cámara perfectamente apuntada y dimensionada, una cámara perfecta, profesional, que toma el momento en que el diputado Juan Guaidó fue retenido en un hecho extraño por un grupo de funcionarios. Maduro se refiere a este video, uno que la mayoría de los países de la región calificó como un acto de amedrentamiento por parte del gobierno venezolano, pero que según Maduro fue un montaje. Me enteré lo que habían hecho, ordené que fueran sometidos al régimen disciplinario, que se entregaran a la Fiscalía General de la República y que fueran destituidos por prestarse a un show mediático en contra del interés nacional. Y así voy a actuar con cualquier funcionario que traicione el juramento público. Ante la Asamblea Nacional Constituyente, organismo completamente chavista al que transfirió los poderes de la Asamblea Nacional en 2016, Maduro acusó a la oposición y a los países del Grupo de Lima que no reconocen su legitimidad de ser títeres de Estados Unidos. En su cuenta pública, en la que anunció un nuevo aumento del sueldo mínimo en un 300%, hasta situarse en lo equivalente a poco más de 14.000 pesos chilenos, apuntó sus dardos contra los mandatarios de Argentina y también de Brasil. Ahí está el ejemplo en Argentina. Miles, millones de desempleados. Le quitaron las pensiones a los viejitos. Ahí tenemos a Brasil en manos de un fascista. Bolsonaro es Hitler. Maduro volvió a la carga descalificando a Juan Guaidó, un hombre de 35 años que en solo pocos días se convirtió en la figura más prominente de la oposición venezolana, cuyo cargo como presidente de la Asamblea Nacional es legitimada por gran parte de la comunidad internacional y que el viernes se proclamó como presidente interino. Te voy a mandar la banda, ¿oíste? Muchachón, para ver qué haces al frente de la nación. El mensaje no intimida al diputado de Voluntad Popular que está decidido a presionar para que Venezuela inicie un proceso de transición del poder y convocó para el 23 de enero una gran marcha en todos los rincones de Venezuela. Y tienen una de las misiones más complejas en el Patagual, hacer reír al público, siempre difícil. Este año, 4 humoristas asumirán ese desafío. Chiqui Aguayo, Rodrigo Vázquez, Belén Mora y Juan Pablo López. Figuras del stand-up, de las redes sociales y la televisión, que desde este jueves celebrarán los 50 años del Festival de Guaso de Olmué. Buenas noches. Yo hice una Lady Thor. Ser el primero es una bonita presión. Ya quiero que llegue ese día, me he preparado harto, he hecho hartas funciones, he probado la rutina. Nervio, ansiedad, histeria, todo el tema. Así lo único que quiero es que sea ya. Son parte de la nueva generación de humoristas chilenos, comediantes que en distintas plataformas construyeron el camino que hoy los lleva al Festival del Guaso de Olmué. Los 4 nombres que tendrán la misión de hacer reír al Patagual, una de las más complejas y más llamativas de este evento. Me he preparado mucho, le he dado mucho ruedo a esta rutina. Yo creo que es como la segunda parte de Viña, como yo le cuento a la gente que pasó después de eso. Mamá, hoy día me dijiste que si hacía el baño, me prestabas el auto, ¿te acordáis? Que voy a salir con mi polola. Estoy haciendo el living también. Me motivé con los platos también. Aló, mi amor.
Oye, termino de hacer el baño que me tocaba hoy día a mí y te paso a buscar. Mamita, listo, terminé de hacer el baño y... El primero en subir al escenario será Rodrigo Vázquez, más conocido como Alto Yoyo. El comediante de 32 años que usó internet como punto de partida abrirá este jueves la parrilla del humor en Olmué. Yo no he estado en ningún festival nunca. Nunca he estado en la tele, en verdad. Algunas apariciones por ahí, pero esto es con todo. La segunda en debutar será Belén Mora, más conocida como Belenaza. La actriz que fue descubierta en 2011 en un programa de televisión será la encargada de hacer reír este viernes. La gran mayoría de las personas que me conoce por mi trabajo en Morandé con compañía, por los personajes que interpreto ahí. Y ahora van a conocer otro lado, otra beta cómica, que es el stand-up. Iba caminando por la calle. Iba tranquila, caliente pero tranquila. Y un mendigo me dijo, señorita, ¿me da algo para comer? A 2 años de su polémico paso por el Festival de Viña, Chiqui Aguayo llegará a Olmué el sábado. La actual panelista del Muy Buenos Días promete un stand-up totalmente distinto al de 2017. Seguramente si me preguntáis cómo va a tener menos contenido sexual que la de Viña, sí va a tener menos contenido sexual, pero porque también uno tiene que variar en ciertas cosas y no podéis volver a repetir lo mismo. Pero no hay censura, he recibido todo el apoyo del canal también para poder hacer lo que yo quiera. Porque frente a un terremoto, el chileno se levanta. Frente a un tsunami, el chileno se levanta. Ahora, si el chileno amanece con gripe, no se levanta ni cagando, no. El mismo año que Chiqui Aguayo, Juan Pablo López conquistó el monstruo en la Quinta Vergara. Luego de subir a más de 100 escenarios, el comediante cerrará la parrilla del humor el domingo. Nunca me confío en ningún escenario, pero por lo menos me siento cómodo con la rutina que estoy presentando ahora, me siento motivado. Son las 4 apuestas que se preparan para llegar al festival más chileno de los televisados, a celebrar los 50 años del evento en Olmué. Reportajes 24. ¿Qué haría usted? Es una pesadilla imaginárselo. Si de un minuto a otro le dicen, queda detenido. Pese a ser inocente, tener la convicción y saber que no es responsable de nada. Bueno, al año, más de 3.000 personas quedan privadas de libertad sin que hayan cometido el delito que se les imputa. ¿Qué está fallando en nuestro sistema judicial? Me esposaron delante de mis hijos. Y en la noche me pasaron al calabozo. La trataron como delincuente, directo a la cárcel, pero Felicinda nada había hecho. Lo mismo sucedió con Adrián. Compartió en prisión con violadores, algunos asesinos, asaltantes, todo. Ambos fueron privados de libertad cuando en realidad eran inocentes. El sistema judicial les falló. Y lo cierto es que este tipo de casos van en aumento. Pues nunca debería haberlo vivido, pero lo viví. Están haciendo pagar a una persona que no tiene nada que ver. Han pasado ya 10 años desde que ocurrió el periodo más oscuro en la vida de Felicinda. Todo comenzó cuando en el 2008 fue a la PDI de San Bernardo para denunciar un robo en su casa. En cosa de segundos pasó de ser víctima a ladrona. Sale y me dice, tú no te puedes retirar de aquí. Y yo le digo, ¿pero por qué? Me dice, porque tú tienes una orden pendiente, me dijo. El nombre de Felicinda Palma parecía manchado. Según los registros de la PDI, ella había cometido el delito de receptación en Illapel 2 años antes y no cumplió sus medidas cautelares. El 17 de noviembre de 2008 fue detenida. Lo más fuerte fue cuando me castigaron ahí en investigaciones, me esposaron delante de mis hijos. Me pasaron a un calabozo donde había gente que, por distintas cosas que había cometido. ¿Cómo qué cosa? Había uno que le había pegado con una cuchilla a otro. Había uno por droga. Habían unas mujeres que también estaban por droga. Vio cosas que no debió ver. Conoció a personas ajenas a su mundo. Felicinda fue trasladada a Illapel, donde estuvo privada de libertad por 3 días. Si a mí me dejaban detenida, yo me iba a matar. Que yo no podía pagar algo que yo no había hecho.
Aunque quedó en libertad, fue condenada. Quien realmente había cometido el delito fue su hermana, quien suplantó su identidad. Solo 2 años después, Felicinda logró anular su condena ante la Corte Suprema. Yo hasta el día de hoy no puedo superar esto. Me cuesta. Me cuesta hablarlo porque fueron muchas cosas que viví en esos 3 días. La justicia en ningún lugar del mundo es perfecta. Lo preocupante acá en Chile es que desde el 2014 hemos visto un crecimiento constante de personas inocentes que son privadas de libertad, ya sea por sobreseimientos, absoluciones o porque el Ministerio Público decidió no perseverar en la causa. Según cifras de la Defensoría Pública, en 2014, 2.462 personas inocentes estuvieron en prisión preventiva. Cada año hasta la fecha, ese número ha ido aumentando. Ya en 2017 eran más de 3.000. La prisión preventiva ha ido aumentando paulatinamente. Recordemos de que de cada 10 veces que un fiscal solicita una prisión preventiva en Chile, en 9 casos ella se otorga. Entonces, producto de esto, muchas personas que no tienen participación y se les solicita prisión preventiva, su libertad, la resolución de su caso, la verdad, se va a saber mientras el señor está en una cárcel. Siempre supe que era inocente y en mí había una tranquilidad que esto se iba a solucionar. El caso de Adrián es incluso más dramático que el de Felicinda. Este constructor estuvo 80 días en prisión preventiva por uno de los delitos más castigados socialmente. Lo imputaron en enero de 2013 por una violación que nunca cometió. Cuando dicen que hay prisión preventiva, ¿qué te pasó ahí? Muchas cosas. A veces pienso que la justicia es tan mala que es capaz de tener un hombre 20 años en la cárcel sin que haya hecho ningún delito. Y porque a ellos se le antoja, porque a uno le cae mal, o a lo mejor porque es feo, o porque tiene mal gestado, porque tiene un corte malo, lo condenan por eso. Recordar esos 80 días aún lo afectan. La víctima denunció una violación en La Serena dentro de un taxi. Lo que la justicia no tomó en cuenta es que Adrián en esa época vivía en Copiapó. Tampoco constató que él había dejado de trabajar de taxista hace años. Aún así, la mujer denunciante lo identificó a él como el agresor en un procedimiento de reconocimiento fotográfico. Adrián, cuando supo que lo estaban buscando, fue voluntariamente a la PDI. Nada de eso importó en tribunales y sus primeros días preso fueron un infierno. Si tú vas pasando, te escupan, te digan que te digan cosas fuertes. ¿Qué te decían? ¿Cuál era? No, decían, vaya a pasar por todos esos buenos que estáis ahí. Tuve que dormir con la cabeza. Con la cabeza en un guate. En realidad no dormí, no podí dormir. Te dicen que te van a pegar, que te van a echar agua caliente. Entonces es complicado. ¿Tuviste miedo? Sí. De hecho, siempre me preparé como para defenderme. No iba a dejar que nadie me hiciera nada. Finalmente fue una prueba de ADN la que demostró su inocencia y Adrián quedó absuelto. El error de reconocimiento, por ejemplo, es la principal causa de error de condena y de reclusión de personas inocentes, no solo en Chile, en el mundo. En pocas semanas se cumplirán 6 años desde que entró a la cárcel, 80 días tras las rejas que hasta el día de hoy pesan. Usted no me puede creer, porque si usted va caminando por ahí en la calle y dice, mira, ese gallo es violador, usted va a creer que soy violador, po. Pues sí, y él igual, y cualquier persona que le digan, y hasta yo mismo. Yo aprendí ahora que las personas no se juzgan al tiro. ¿Qué está fallando en el sistema para que personas inocentes terminen en la cárcel? Mauricio Duche es abogado y uno de los pocos académicos en Chile que ha dedicado su carrera a estudiar este tema. Los factores que inciden son bastante parecidos y tienen que ver con cuestiones como, por ejemplo, un mal uso y mala valoración de los reconocimientos oculares que víctimas o testigos hacen de la persona imputada, se equivocan al identificarlo, o el sistema hace procedimientos poco rigurosos que hace que la calidad de la información que se produzca es baja.
poca rigurosidad, falta de profesionalización de los peritos, interrogatorios mal ejecutados. Esas son solo algunas de las fallas que este investigador ha detectado en el sistema. Y a todo ello hay un problema muy particular del caso chileno que mi investigación ha arrojado, y es que en Chile tenemos una gran cantidad de casos de condenados erróneamente que fueron en casos de suplantación de identidades. No se pidió carnet de identidad cuando la persona fue detenida. No se tomaron huellas digitales. Y al no hacer ese procedimiento que a simple vista parece básico, Felicinda terminó pagando en la cárcel injustamente porque su hermana utilizó su identidad. Viajó durante meses a Illapel, se endeudó para limpiar su nombre. En 2010, y tras una larga lucha, la Corte Suprema anuló su condena. Perdí varios años de mi vida. Varios años. Perdí mi casa, que mi casa, como le digo, no era esta. Perdí años con mis hijos, que no estuve al lado de ellos por hacer estos trámites. No pude estar cerca de ellos. Tuvimos navidades que no la pasamos bien. O sea, me quitaron parte de mi vida. Pero Felicinda no se dio por vencida y el año pasado el Estado de Chile fue condenado a pagarle una indemnización de 40 millones de pesos por el error cometido. Mi hermana cometió un delito, ellos también lo cometieron. Ellos también le hicieron daño a esa persona al no haber hecho su trabajo como debería haber sido. Pero demandar al Estado no es fácil. Según un catastro del profesor Mauricio Duche, entre 2007 y 2016 se han presentado unos 600 recursos de revisión para anular condenas ante la Corte Suprema. Solo 48 han sido acogidos. Entre 1980 y 2017 se han solicitado 180 indemnizaciones por este tipo de casos. Solo 9 han resultado favorablemente. En los últimos 12 años, solo 8 demandas por indemnización en contra del Ministerio Público han sido exitosas. Es decir, la pelea contra el Estado es compleja. Para demandar al Estado hay que batallar con un contingente importante de abogados de mucho prestigio, de mucha calidad, circunstancias que normalmente la contraparte de esta situación es una persona particular. ¿Qué pasa? Tú tienes que probar que aquí hubo un acto, que un error que se llama un error inexcusable. También la ponderación de si en el proceso actuaron o no, fue una negligencia en el actuar, es difícil de probar. Por eso la Fundación Pro Bono, en alianza con la Defensoría Penal Pública, están contactando a personas inocentes que fueron privadas de libertad con prestigiosas oficinas de abogados para así demandar al Estado de Chile. Y todo de forma gratuita. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. ¿Mi señora? Gillian. 14 años me aguanta. 14 años en las buenas y literalmente en las malas, este padre de familia sabe que aunque haya quedado absuelto, su nombre quedará por siempre manchado con una violación. ¿Qué llamado le dirías tú a las autoridades? Eso, que hicieran una buena investigación porque no saben el daño que hacen. Porque aparte que le hacen el daño a la persona, le hacen el daño a la familia completa. Hoy Adrián está demandando al Estado y exigiendo una indemnización, pero esos recursos han sido rechazados en 2 ocasiones. Sus abogados están apelando. Un delito como el que le estaban acusando a Adrián es sumamente grave, no solo por el tema de su condena eventual, sino que también por todo el tema social y comunitario que genera. ¿Cree usted que como medida cautelar se ha abusado de la prisión preventiva? Yo creo que sin lugar a duda se ha mal utilizado. Ante esta realidad, el gobierno ya tiene en sus manos un anteproyecto para reformar el sistema procesal penal y entre sus propuestas está justamente este tema. Nosotros le hemos encargado a una comisión que está revisando los procesos penales para que se acoten, se restrinjan los casos de prisión preventiva. Yo nunca tenía que haber pasado por esto. La cárcel marca, y aunque hayan sido solo 3 días para Felicinda, el recuerdo tras las rejas ni la Corte Suprema puede borrarlo. Adrián quiere un perdón formal y luchará hasta la última instancia para que el Estado pague por su error. ...24 horas Deportes. El cholo técnico de Alexis, Diego Simeone, puede ir al Manchester United. Salas puede perder un soldado. Se iría Claudio Baeza, volante de Colo-Colo.
salvó de milagro. Increíbles imágenes de un paracaidista en Inglaterra. Buenas noches. ¿Cómo te va? Qué gusto. 8 kilos que no lo veía. Hace algunos días. En gran forma llega. Gran pretemporada de Fernando. A ver, a propósito de próxima temporada, el Cholo Simeone, el entrenador del Atlético Madrid, puede ir al Manchester United y se reencontraría con un ex pupilo de River Plate, pues, Fernando. Efectivamente. Quieren a Simeone en el Manchester United, podría reencontrarse con Alexis, con quien fue campeón en el cuadro argentino. Atención que se viene Rashford. Gol, 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 gol. Una racha histórica que podría llegar a su fin. 6 de 6 para Ole Gunnar Solskjaer. Pese a este récord de triunfos en el Manchester United, todo indica que Solskjaer no seguirá como técnico de Alexis Sánchez. Sacaron a Mourinho, Solskjaer también se va y mientras el gran candidato Pochettino no quiere llegar al United, se activa la opción de Diego Pablo Simeone, uno que conoce muy bien a nuestro Alexis. Sánchez, gol de River. Coincidieron solo 6 meses en River Plate, pero el flechazo fue inmediato. El Cholo se quiso llevar al Atlético de Madrid a un jugador por el que no guarda adjetivos. Alexis, un jugador extraordinario. ¿De qué voy a hablar de Alexis? Lo quiero mucho como chico porque lo tuve de muy joven. Ha crecido enormemente y es un futbolista de los mejores del mundo, seguramente. Simeone, toda una leyenda del club colchonero, ha logrado 9 títulos y pese a esta promesa... Los periodistas me preguntan continuamente si me voy a quedar. Sí, me voy a quedar. Según el Mirror, hay una oferta avanzada para que Simeone arranque en julio con un proyecto que tendría a Alexis como pilar de los Diablos Rojos. Sánchez. Alexis controla. ¡Qué gran pase! Una estrella que no es solo talento, también compañerismo. Así lo reflejó Alexis, quien es el único de La Roja que ha apoyado públicamente a Claudio Bravo tras su esperanzador mensaje para volver al fútbol y la selección. Claudio, es importante que esté con nosotros, el nuevo proceso de la selección. No es fácil ser el capitán. Mientras el delantero sigue en recuperación, el United sacude el mercado porque más allá del buen momento de Solskjaer en Manchester, lo que buscan es una revolución total. Cuéntame, ¿qué pasa con Colo-Colo? Porque hay alegría porque llegó un uruguayo y preocupación porque se pueden ir 2. Efectivamente, está definitivamente Gabriel Costa, ya presentado oficialmente, es un extremo, así se definió él. La verdad es que después dijo Salas que es un delantero que puede darle varias variantes, no necesariamente pegado a la banda. Pero el problema es que se puede ir o Saldivia o Baeza. O los dos. Se van a Asia, los quiere Pablo Guede. Viajó a Buenos Aires, pasó los exámenes médicos y firmó por 2 años como nuevo refuerzo de Colo-Colo. Estoy llegando a un equipo y a un club muy importante. Gabriel Costa, volante uruguayo nacionalizado peruano de 28 años, se sumó al pelotón albo del comandante. El año pasado me llegó bastante, así que estoy muy contento que él haya tomado la decisión de traerme. Llega proveniente de este Sporting Cristal, donde se lució de la mano de Salas. Su manejo de ambos perfiles, gambetas y goles lo llevaron a ser escogido el mejor futbolista del 2018 en Perú. Soy como Messi. Ocupará la camiseta número 2 y ya está bajo las órdenes del cuerpo técnico, un respiro para la gerencia deportiva, más aún luego del incierto desenlace del caso Gaete. Y a todos nos ha sorprendido. A todos nos ha sorprendido. En blanco y negro aún esperan por el jugador, pero su postura se mantiene firme. Quiere jugar en Cobresal sí o sí. Ni siquiera el respaldo de la Garra Blanca lo hizo cambiar de parecer, para bien o para mal. Su caso se resolvería en las próximas 48 horas. No nos olvidemos que estamos hablando de un chico de 21 años, ¿no? Que es un chico. No es la única urgencia de la concesionaria. Pablo Guede quiere llevarse a Baeza y Saldivia a Medio Oriente. Y aunque en Macul no están convencidos, igual mantienen negociaciones. Sí, hay ofertas por ellos que se están analizando y evaluando. A menos de un mes del inicio de la era Salas, Colo-Colo podría perder a 2 jugadores clave a manos de un viejo conocido. Sí, respecto de la teleserie del chico Gaete, hasta este instante no han surtido efecto las conversaciones tratando de convencerlo de que se quede en Colo-Colo. El chico persiste en su actitud, sí o sí quiere ir al norte, quiere jugar en Cobresal.
Y estas imágenes que veremos a continuación son espectaculares, dramáticas, y aquí estamos frente a un milagro. Así se salvó Chad Smith, que hace un salto de base. ¿Qué es lo que es un salto de base, Fernando? Saltar de un lugar fijo, no de un avión. Efectivamente. Bueno, no se abrió paracaídas y observen lo que sucedió. Debe ser uno de los deportes adrenalínicos, pero también más peligrosos. Salto al vacío, solo confiado en una tela, es para pocos como Chad Smith. 3.000 saltos en paracaídas y 230 parados frente a un acantilado. Este oriundo del condado de Kent, en Gran Bretaña, de 27 años, suele tentar al destino. Atraído por los majestuosos acantilados de Dover, en la costa británica frente al Canal de la Mancha, Smith intentaba realizar su salto base 231. Claro que algo salió muy mal. Este registro muestra su salto, 3 segundos de caída libre, que de no ser por un milagro que abrió el paracaídas antes de estrellarse con las rocas, la historia sería distinta. Golpe brutal que de inmediato necesitó asistencia. Tras un operativo de rescate para ser trasladado al King College Hospital al sur de Londres, Chad recibió el afortunado diagnóstico: fractura en 4 vértebras y pelvis. Tras 12 días en cuidados intensivos, por fin volvió a sonreír. Un deporte asociado al riesgo y que las autoridades, por lo menos de Inglaterra, quieren restringir para que no ocurran accidentes como el de Chad, que aunque coqueteó con la muerte, dice que volverá apenas reciba el alta a intentar el salto fallido, porque la adrenalina lo convirtió en un adicto a lo extremo. La nota máxima es excepcional en la gimnasia, Fernando. Claro, y la ex rival de Simona Biles logró esta nota máxima, 10 en la competencia universitaria. Catherine Ohashi hizo 3 mortales hacia atrás y otros difíciles movimientos al ritmo, ¿sabe qué? De Michael Jackson. La gracia es que esta chica estaba retirada, ha vuelto después de haber sido incluso integrante del equipo olímpico de Estados Unidos, pero serias lesiones la marginaron del deporte. Y Ohashi, de sangre china, pero norteamericana, ha cumplido una actuación realmente excepcional y puede estar en Tokio el 2020. Claro, antes de brillar en las competencias universitarias participó en el equipo olímpico, tal cual decías tú, junto a Simona Biles, ¿te acuerdas? La gran gimnasta americana. Una lesión en su espalda y en el hombro fue la que en definitiva la fueron marginando, algo que hoy no le impide brillar como lo hizo. Nota 10, calificación perfecta para esta extraordinaria gimnasta que está de vuelta en los Estados Unidos. Imágenes que vale la pena ver. Además con Michael Jackson, que te gusta tanto a ti también. Exactamente, un grande de la música, una grande de la gimnasia. Y saltamos a otra historia, porque este es un video viral. El Rafa Nadal y un periodista italiano en Melbourne, en Australia. Veamos esto que ha pasado, Fernando, es muy bueno. En la conferencia de prensa, atención con esto, porque es un periodista que está hace muchos años en el circuito, que tienen confianza. Balsa. Y se dio cuenta, mira. Means It's not interesting today. Buongiorno, Waldo. No, non c'è un problema. No, I know you was focused on closing your eyes to be more focused on what I'm saying. Claro, porque estuvo rápido, el periodista le dijo jet lag, le dijo Rafa, el jet lag que lo tenía así. Pero, bueno, pasa. ¿Te quedaste dormido alguna vez en una conferencia de prensa? No, pero de verdad que no me ha tocado todavía. Pero en otras cosas sí que me he quedado dormido. En más de alguna clase en la universidad. Temprano en la mañana. Oye, perdió el primer set en Melbourne frente a Mayer. A Mayer, el chileno Nico Jarry, perdió 7-6 en tiebreak. Partido muy cerrado en la primera manga. A las 2 de la mañana juega Garín, pero puede recuperar todavía el Nico. Estamos expectantes a ver lo que suceda con eso. Queda mucho, Jarry tiene mucha garra. Así que, muchachos, muchas gracias. Un gusto, como siempre. Gracias, chamo a ti.
Bueno, y esta mañana el gobierno presentó el proyecto de ley que busca modernizar la carrera militar. El Ejecutivo, así, no solo pretende entonces extenderla, también ahorrar unos 342.000 millones de pesos en 30 años. ¿Por qué también la oposición se pregunta no se modifica el sistema previsional en sí de las Fuerzas Armadas? Porque al final, a la larga, van a seguir recibiendo las mismas pensiones. Yo creo que todos estamos conscientes que queremos que todos los chilenos tengan mejores pensiones. Y por lo tanto, lo ideal no es pensar a quién se le bajan las pensiones, sino que las subamos a todos. Y porque la carrera militar tiene características especiales. Y este lunes llegó a Italia, proveniente de Bolivia, el ex activista italiano de izquierda Cesare Battisti, condenado por su participación en 4 delitos. Esto ocurrió en la década del 70. Era el terrorista más buscado por Italia después de haber eludido durante casi 4 décadas a la justicia. Cesare Battisti, tras pasar varias veces en prisión por delitos comunes, a fines de 1970 se unió a la lucha armada del grupo proletario Armados por el Comunismo. Fue acusado de asesinar a 2 comerciantes y 2 policías en acciones que la organización promovía como expropiaciones proletarias. Gracias al cambio en el clima político internacional, luego de 37 años, finalmente un asesino, un delincuente, una persona infame, un cobarde que nunca pidió perdón, terminará donde debe. Y no es el final, este es solo el comienzo. Battisti siempre negó los cargos y en 1981 huyó de la cárcel y vivió clandestinamente en Francia y México, convirtiéndose en un destacado autor de novelas policiales. En 2004, y tras perder su condición de refugiado político, huyó a Brasil, donde corrió la misma suerte con el recién asumido gobierno de Jair Bolsonaro, por lo que debió escapar a Bolivia, donde este sábado fue detenido por agentes de la Interpol en Santa Cruz. Se ha dado un mensaje de justicia que no se debilita con el tiempo, porque las familias de las víctimas de Battisti y todo el país tenían el deseo de hacer pagar a los que han cometido delitos tan graves. Los que han cometido un error deben pagar. Con mensajes triunfalistas, los gobiernos de Roma y Brasilia celebraron la captura y repatriación de Battisti. El avión en el que llegó el ex activista aterrizó en el aeropuerto romano de Fiumicino, donde se encontraban presentes los ministros del Interior Matteo Salvini y el ministro de Justicia Adolfo Bonafede. Battisti ingresó este lunes a una prisión en la isla de Cerdeña para purgar una pena de cárcel a cadena perpetua. Según los medios de comunicación italianos, esta prisión, inaugurada en 2012, alberga a más de 250 detenidos, muchos de los cuales están sujetos a un severo régimen. Buceaban en las profundidades de Bahía Inglesa y se encontraron con un increíble hallazgo. Un grupo de submarinistas grabó el instante en el que un ejemplar gigante del pez luna lo sorprendió nadando en las inmediaciones del lugar. Son las bellas imágenes que se pueden apreciar desde las profundidades marinas del Morro en Bahía Inglesa. Un frágil pero maravilloso ecosistema habitado por numerosas especies que nadan a sus anchas por estas aguas cristalinas. Es el caso de este ejemplar gigante de pez luna, o también conocido como mola mola, visita que sorprendió a un grupo de buzos que se encontraba en la zona y que con sus cámaras lograron registrar el momento. Estuvimos alrededor de 45 minutos, una hora nadando con él. El mola mola de los peces óseos, el más pesado de todos que hay. Yo creo que la criatura que vimos está alrededor de los 1000 kilos o menos.
En esta época del año aumenta la temperatura del agua y con ello llegan medusas y otros invertebrados que le sirven de alimento. Si bien ya se han realizado otros avistamientos de este animal marino en el balneario, este es el de mayor tamaño. Calculan que podría medir cerca de 3 metros de longitud. No es un visitante muy frecuente, pero acá hemos tenido la suerte de verlo varias veces. El tamaño de esta vez fue alrededor de 3 metros, pese que el tamaño medio es de 1,8 metros aproximadamente y con un peso medio de 1 tonelada. No hemos visto un mola antes, pero más pequeño y casi siempre presa de los lobos. Aquí hay mucho lobo de mar y fue mi primera vez en el fondo que puedo ver un pez de estas dimensiones, sí, no siendo comido en el fondo por los lobos marinos. Se trata de una de las especies más misteriosas de la fauna marina, la que, a pesar de su tamaño, es inofensiva. Una experiencia de seguro inolvidable para estos submarinistas que tuvieron la oportunidad de bucear a su lado. Una bailarina de 5 metros de altura, ¿sí? Recorrió esta noche las calles de Pudahuel en el marco de las actividades de Santiago a 1000. Se trata justamente del espectáculo llamado La Bailarina de la compañía española Antigua y Barbuda. La figura gigante ha sido definida como un grito mecánico por la feminidad en esta nueva era de la mujer. La bailarina está construida a partir de elementos reciclados de hierro y madera y está acompañada por un DJ invitando a todos los que quieran a danzar con ella y unirse a estas pasacalles. Este martes la bailarina se presentará en la comuna de La Granja a partir de las 21 horas, partiendo en Avenida Las Industrias con pasaje 2 Sur. Luego de 12 hechos de violencia registrados el pasado fin de semana en este sector, preguntamos en nuestro Facebook, ¿crees que en el Parque O'Higgins es un lugar seguro? Mientras el 7% de nuestros usuarios indicó que sí, la gran mayoría se inclinó por la opción no. Recuerda que la encuesta sigue abierta, ingresa al fanpage de 24 horas y entréganos tu opinión. Y en el marco del proceso de admisión 2019, donde este lunes se conocieron los resultados de las postulaciones a diferentes universidades, lo invitamos a revisar el especial de nuestro portal de noticias con información relevante para los estudiantes. Las carreras con mayor cantidad de postulaciones, las becas y créditos a los que pueden postular. Es parte del contenido que pueden encontrar en 24horas.cl. De esta manera nos despedimos, agradecemos su atención y los dejamos invitados a seguir atentos a la pantalla de TVN. Muy buenas noches y gracias por venir.